4. El fruto del Espíritu es templanza. El versículo de hoy lo encontramos en Daniel 1:8. Y dice así: Daniel propuso en su corazón no contentarse con la comida del rey y con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Mensaje central. Dios nos bendice cuando tomamos decisión de obedecerle. Lean conmigo el versículo bíblico de hoy, Gálatas 5:22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Uno de los frutos que hacen parte de esta lista es templanza. ¿Ustedes saben qué es templanza? La templanza se refiere al dominio propio y es el demuestra observando lo que es saludable y lo que no es saludable. Esto es saludable y lo que puedes comer. Y esto es lo que te hace daño en el estómago. Queremos hacer la oración corta. Esto no se aplica solo a los alimentos. Las buenas elecciones alcanzan otras cosas de la vida. Por ejemplo, cuando apagas la televisión en la hora que tus papás te pidieron, a pensar de las ganas que tienes que seguir mirando. O con los sitios y juegos y internet accediendo a aquellos que no contaminan con su mente y sus pensamientos. Ellos deben ser edificantes como conocer nuevas culturas, descubrir. Ellos deben edificantes como conocer nuevas culturas, descubrir el mundo, animales y las lecciones que nos enseñan o aprender otros idiomas. No siempre es fácil practicar la templanza, dominio propio. Principalmente cuando nos ofrecen muchas oportunidades de ser pequeños. Simplemente cuando nos ofrecen muchas oportunidades de ser, necesitamos aprender a leer no solo lo que es rico o más interesante, sino también lo que es mejor para nosotros cuando hacemos buenas elecciones, cuando vida es más dulce, así como las peras. La historia de Daniel nos muestra que Dios nos ayuda y nos bendice cuando decimos obedecerlo. Él nos dará el valor para elegir lo que es mejor. Ponga atención a esta historia. La mesa estaba puesta. Había diferentes tipos de alimentos en la mesa. De Nabucodonosor, de rey y del príncipe. Daniel nos conocía y nunca había probado muchas de aquellos alimentos, pero él estaba acostumbrado a tener templanza, dominio propio. Sabía que
llamas de dada propia que Dios así nos enseña en la Biblia, aunque fueran obligados a ser lo que permaneciera fiel. El versículo nos dice que Daniel propuso en su corazón no consultarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Que muchos tan valiente Cristo, Daniel no estaba solo. Sus 3 amigos estaban con él y también no probarían aquellos alimentos. Dios nos ayuda y nos bendice cuando decimos obedecerlo. Daniel era un adolescente cuando fue llamado cautivo. Jerusalén fue destruida y tomaron presa y su pueblo. Él estaba solo en un país, lejos de su familia, pero nunca se olvidará de las extrañezas de sus padres y de Dios. Cierto día, el Nabucodonosor llamó a expensar del palacio y dijo que se debería elegir entre los prisioneros israelitas y jóvenes de buenas apariencia que tuvieran ningún defecto, inteligentes cuando no se durarán, aplicables para servir en lo público del rey, que fueran enseñados en la letra y la lengua de los caldeos. Ellos sabrán ser lo más brillante de Jerusalén. El rey determinó a la alimentación y al vino para ellos y fueran cuando durante 3 años. Al final ellos deberían cuidarlos durante 3 años. Presentar nuevamente ante el rey. Daniel resolvió que no contaminaría con la comida ni con el bebida que el rey le daba y pidió comer solo legumbres y beber agua. El jefe de del servicio del palacio pensaba que de tener miedo a la desponecer al rey entendió. Él pidió de Daniel la prueba dura solo 10 días, pero que sorpresa al final de esos días aparecía de Daniel y de sus 3 compañeros era mejor que de todos los que jóvenes de palacio. Leemos lo que dice el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Daniel. La historia, vamos a leer la historia de Roberto y su lucha con la televisión.
Roberto era un niño de 10 años que vivía en una ciudad de Mato Grosso. A todos le caían bien a Beto, como le decían sus amigos y vecinos. Sus pasatiempos preferidos eran jugar fútbol, andar en bicicletas, ir a la escuela y practicar de las actividades de la iglesia. Le gustaba mucho su profesora y sus compañeros. Era uno de los mejores alumnos de su clase. Pero un día algo muy extraño se sucedió con Beto. Comenzó a pedrar de la televisión cuando llegaba de la escuela, comía enfrente de la televisión y solo la apagaba cuando tenía a los bañarse a dormir. Y en la escuela la profesora preguntaba por qué no existe la tarea. Roberto, ¿qué estaba pasando? Su mamá le pedía que hiciera las tareas y saliera a jugar, pero él no obedecía. Si ella intentaba apagar la televisión, era una pelea. Beto quería obedecer a la mamá, pero los programas de la altijan más y más, y estaban llenos de aventuras. Su dominio propio se estaba dividiendo. Él sabía que necesitaba cambiar, pero no tenía fuerza. Beto no tenía tiempo para estudiar la lección de la escuela sabática. En la noche, su mente estaba tan agitada que no conseguía orar y tenía pesadillas que lo asustaban. El año escolar estaba llegando a su fin. Un día la profesora le pidió a la mamá de Roberto que fuera a la escuela. Las noticias no fueron buenas. Él se había sacando notas muy bajas en los últimos meses. Cuando su mamá llegó a las casas, les mostró la informe de notas. Se dio cuenta que si no cambiaba, perdería el año escolar. Sus padres consideraron paciente con haciendo que Beto tenía que venir la guerra contra el vicio de la batalla. Ellos le consideraron que Dios nos ayuda y nos bendice cuando decimos obedecerlo. Beto se llenó de nuevas fuerzas y juntos con los papás y pidió al Señor que lo ayudara a tener dominio propio y volver a ser aquí niños que eran antes. Dios nos ayuda y nos bendice cuando obedecemos. El cerebro es el órgano de la mente que controla todo el cuerpo para que otras
partes organismos sean saludables y seco necesita ser saludable. Para ser saludable necesita cuidar la mente, la salud física y espíritu. ¿Cómo debemos cuidar la mente, nuestra mente? Ver cosas que Dios le da. Estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Leyendo buenos libros, no pasando mucho tiempo mirando televisión. Durmiendo temprano y de la salud física. Jugar al aire libros, comer frutas, verduras y cereales para no enfermarse. Y de los espiritual, estudiar la lección de la escuela sabática, hacer el culto, hacer todos los días de año bíblico, estudiado con la lectura de los libros del Espíritu y orar. Amén. Después de orar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre mío, gracias por darnos esta vida y que, por favor, que todos los niños escucharon lo que yo dije de la fruta y de lo que no tienen que comer. Amén.